El pareo está hecho con 5 ovillos de hilo Panamá de algodón de Katia y un ganchillo del número 3. Yo he montado 264 puntos de cadeneta y me hace un ancho de 90 centímetros y he hecho un alto de 72 centímetros. Esto que os he explicado corresponde a esto. Aquí tenemos las 5 cadenetas de subida, el punto alto, 2 cadenetas, ¿ves? Estos son los primeros puntos, los 14 de base, y a continuación ya empezamos a leer el gráfico, que sería esto de aquí. Las 3 cadenetas equivalen a un punto alto, y hacemos 2 cadenetas, punto alto, 2 cadenetas, punto alto, y aquí ya teníamos el grupo de 4 puntos altos. A continuación ya tenemos de nuevo pues las 2 cadenetas, punto alto, 2 cadenetas, punto alto y 2 cadenetas. Aquí ya acaba la repetición. Por lo tanto, volvemos a leer en punto alto y vamos a ir tejiendo esto todo el rato, 18 veces esta repetición. A continuación, lo que hemos dicho, acabaremos con estos y con el fin de los 264 puntos. Os voy a hablar de la distribución de estas 264 puntos de cadeneta, de los cuales empezamos tejiendo donde pone inicio, pues subiremos con las 5 cadenetas, punto alto, empezamos a hacer el punto de red. Esto en total son 14 puntos de base, ¿vale? Y entonces ya a continuación tejemos 238 puntos con el gráfico, de los cuales empezamos las 3 cadenetas equivalen a un punto alto y empezamos ya con la repetición a continuación. Esta repetición se repite 18 veces y terminamos la lectura del gráfico con estos puntos de aquí al final, más los 12 puntos de donde pone fin, que es el final de la pasada. Y esto, el inicio y el fin, va antes, que es el inicio de la vuelta, y el fin justo cuando acabamos los últimos 12 puntos de los 264. Esto en todas las pasadas. Os voy a enseñar a tejer la repetición. Ahora nos toca la segunda vuelta, pues la repetición se lee desde aquí hasta aquí y iremos repitiendo esto 18 veces. Empezamos haciendo un punto alto, yo he empezado con las 3 cadenetas seguidas de 2 cadenetas más y aquí nos toca un punto alto seguido de 2 cadenetas y un punto alto en el siguiente. A continuación nos toca ya hacer el relleno. Aquí en este espacio rellenaríamos con 2 puntos altos y el cuarto punto alto iría aquí encima. Si os fijáis en el gráfico, ahora aquí hay como 5 cadenetas, vamos a tejerlas al aire, 1, 2, 3, 4 y 5, equivalen a saltar estos 2 puntos y a continuación vamos a tejer un punto alto aquí, 2 en el espacio y otro aquí. Dos cadenetas, un punto alto y aquí se acaba la repetición. Nosotros lo que hemos dicho, vamos a ir repitiendo esto 18 veces. La repetición de la vuelta 3 ya empieza haciendo aquí rellenando con 2 puntos altos y un punto alto en el primero de base. A continuación en el gráfico vais a ver que hay 4 cadenetas, las hacemos al aire y un punto bajo. Este punto bajo va aquí en el espacio de las 5 cadenetas de la vuelta anterior, seguidas de 4 cadenetas más. Y aquí vamos a hacer otra vez el relleno. Vamos a pinchar en el último de los 4 de la pasada anterior, 2 puntos altos en el espacio de las 2 cadenetas y un punto alto encima del punto alto.
seguida de las 2 cadenetas, y aquí ya acabamos la repetición. Así ya vamos por la vuelta número 3. La repetición de la vuelta 4 ya empieza rellenando con 2 puntos altos el espacio de las 2 cadenetas, haciendo el cuarto en el primero, y ahora ya vienen 6 cadenetas al aire. Seguidas de 3 puntos bajos. Estos puntos bajos los vamos a hacer uno en el espacio de las 4 cadenetas anteriores, uno encima del punto bajo y el otro en el otro espacio de las 4 cadenetas. Aquí hacemos un punto bajo, otro en el punto bajo que hay y el tercero en el espacio otra vez de las 4 cadenetas, seguidos de 6 puntos de cadeneta. A continuación ya nos tocaría hacer otra vez encima del último punto, que es este de aquí, un punto alto. Así terminamos la repetición de la cuarta vuelta, seguido de las 5 cadenetas, y en el espacio que tenemos de los 6 puntos de cadeneta de base, aquí dentro vamos a hacer 3 puntos altos. El cuarto punto alto va en el primero de base, y ahora ya seguido de 2 cadenetas y ya el punto alto donde iniciamos la repetición. Para la quinta vuelta ya empezaríamos con un punto alto, que yo hago las 3 cadenetas de subida, y en el espacio que tenemos de las 6 cadenetas, aquí dentro vamos a hacer los 3 puntos altos, seguidos de 5 cadenetas. Y ahora habla de un punto bajo que va en el punto central de los 3 de base, 1, 2 y 3, en el del medio hacemos el punto bajo. La vuelta 6, la repetición la empezamos con un punto alto y 2 cadenetas, seguida de otro punto alto con sus 2 cadenetas. Y ahora ya nos toca pinchar en la número 4 de base de punto alto, y los otros 3 van en el hueco de las 5 cadenetas de la pasada anterior. 1, 2 y 3. Si miramos el gráfico, van separados por 2 cadenetas, 1 y 2, y los otros 3 volvemos a pinchar en el espacio de las 5 cadenetas. 1, 2, 3, y el cuarto va en el primero de base. A continuación ya hacemos las 2 cadenetas que marca el gráfico terminadas con el punto alto, y así iríamos repitiendo esto que acabamos de hacer. Cuando llegáis a la vuelta número 15, para seguir la pauta del gráfico, vais repitiendo todo el rato de la 10 a la 15. Para hacer la tira de atar, lo que vamos a hacer es montar una cadeneta al lado aquí donde hay la base de la última pasada. Vamos a pinchar aquí y vamos a sacar 99 cadenetas. Haremos las 99 cadenetas y luego una pasada de punto de red. Al llegar al final de la cadeneta, vamos a unir con la base de arriba, que es la última vuelta. Habíamos hecho aquí también 5 cadenetas, pues pinchamos en la tercera. Previamente hacemos las 2 cadenetas del punto de red y un punto raso
en la tercera cadeneta. De esta manera ya nos queda toda la tira terminada. Una vez tenemos tejidas las 99 cadenetas, añadimos al final, es decir, subimos la vuelta con 5 cadenetas, 3 que son de subida más las 2 del punto de red. Y ahora pinchamos en la octava cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la octava vamos a hacer el primer punto alto, seguido de 2 cadenetas, que saltamos 2 puntos de base y pinchamos en el tercero. Y vamos a hacer así sobre toda la línea de cadenetas que hemos montado. Así todo el rato. En el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo, quedando así. Y esto será el borde de arriba de la cintura o donde se quiera poner el pareo para atarlo.